Bueno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas a nuestras últimas reflexiones que tendremos respecto de esta introducción. No pierdan de vista esta parte, solamente estamos haciendo una introducción hacia los libros que componen el Antiguo Testamento y que en su momento estaremos ya adentrándonos mucho más de manera particular en cuanto a los libros de la Biblia, sus autores, las fechas de composición, las distintas tradiciones que componen esos libros, cuáles son los mensajes que se esconden detrás de ellos, y trataremos de resolver alguna de esas historias inquietantes que desde pequeños siempre crecimos y que nunca supimos cuál era una respuesta correcta que hacer. Bueno, tal vez en esta clase no lo haremos, o en este curso de Biblia no lo haremos, pero tal vez despertaremos el interés que podríamos generar para seguir investigando, para seguir profundizando en el texto bíblico. Así es que confío en el Señor de que en la medida en que estemos avanzando en estos temas, puedan hacer en cada uno de nosotros no solo la curiosidad. eh, Quiero hacer un puente muy pequeñito aquí. Este programa en estudios bíblico-pastorales inició precisamente con la clase de espiritualidad, porque no queremos que nuestra búsqueda de la Biblia sea solo el afán de tener conocimiento o de conocer aquellas cosas, entre comillas, desconocidas, y que nos hagan sentir, ¿no? Como decir, mira, yo sí sé cosas que tú no sabes. Me parece que nuestro transitar por el texto bíblico tiene que ir siempre ubicado en el contexto de la espiritualidad, en el contexto de la búsqueda de Dios, de su rostro, ¿no? De la búsqueda de ese Dios compasivo, misericordioso. Los animo a eso, los animo a que no entremos al texto bíblico solo en el afán de querer conocer más, sino de transformar más nuestra vida, de cómo podemos ser mejores delante de Dios y cómo la palabra del Señor nos guía en ese propósito. Bien, dicho lo anterior, entonces, vamos a concluir ahora en estas dos sesiones que tendremos, 3 sesiones, más bien, son 2 horas hoy y una el viernes. En estas 3 sesiones abarcaremos uno de las partes de la Biblia más, por un lado, más olvidada, pienso yo, ¿no? Y por el otro lado, más malentendida. Digo más olvidada porque si nosotros hacemos un análisis y una reflexión personal acerca de nuestro acercamiento al texto profético, y puedo asegurar que muy pocos de nosotros hemos leído completo, por ejemplo, al libro del profeta Isaías. Poco de nosotros le hemos dado mucha importancia al libro del profeta Sofonías, por ejemplo, al profeta Ageo. Poco sabemos que Malaquías, por ejemplo, no es de hombre, perdón, no es un nombre de una persona, como sí lo es, por ejemplo, Zacarías o lo es Ageo. Sí hubo un hombre que se llamó Ageo, sí hubo un hombre que se llamó Zacarías, pero no hubo un hombre que se llamaba Malaquías. ¿Por qué Malaquías aparece como el último libro en el listado de nuestras Biblias como profeta? Tampoco es obra de la casualidad. En fin, creo que pocos de nosotros podemos adentrarnos al concepto profético de una manera como si hubiésemos leído, no sé, la carta de Juan, por ejemplo, la primera carta de Juan, que creo que la hemos leído, o las cartas pastorales de Pablo, que las hemos leído. Y, y bueno, a veces otra de las cosas que nosotros, por ejemplo, damos por sentado al momento de enfrentarnos al cuerpo profético que aparece en el texto bíblico, es que nos da la impresión de que el orden como están los profetas, es el orden en que sucedieron las cosas. Viste que nosotros crecimos siempre en una mentalidad
de pensar que así como está escrito los libros, así como empieza el Génesis 1, así empezó a escribirse la Biblia, ¿no? Como que dijeron, ¿con qué arrancamos la Biblia? Y bueno, escribamos Génesis 1 y ahí se hizo toda la historia. Y cuando nos encontramos con los profetas, parece ser que también nos encontramos con esa idea de que fueron escritas de manera corrida, ¿no? De que terminó uno y vino el otro y luego el otro y luego el otro, hasta que se concluyeron los profetas que están. Y no nos damos cuenta que los mensajes proféticos distan muchos siglos el uno del otro, muchos siglos, muchos. Los mensajes son manifestados en etapas muy diferentes, en circunstancias muy diferentes, y consecuentemente entonces los libros proféticos no son tan, tan continuos, diríamos, ¿no? Como muchos de nosotros podríamos pensar. Quisiera preguntarles, hermanos, en su experiencia, tomando en cuenta esto que les he mencionado, ¿cuáles creen que han sido los obstáculos que ustedes personalmente han sentido para no sentirse plenamente identificados con el cuerpo profético del Antiguo Testamento? O planteémoslo en el otro sentido. Si hay personas acá que se han sentido fuertemente atraídos por el texto profético, sobre todo, porque lo quiero decir antes de escucharlos, sobre todo porque yo decía que había dos posturas, un cierto desprecio en el mejor sentido de la palabra, un cierto menosprecio al cuerpo profético, pero por el otro lado, en los últimos tiempos, con este movimiento pseudoevangélico, en donde se ha revivido el concepto de profeta, de apóstol, ¿no? Antes era el pastor, ahora no, ahora ya tenemos al profeta, al apóstol, de estos grandes personajes de televisión, en donde han pervertido el texto profético y lo han llevado a un plano ¿cómo es? De adivino, a un plano de conocedor del futuro, del vaticinador del futuro. Y entonces hubo una revuelta, sí, años atrás, cuando empezó todo este movimiento, ¿no? Y entonces mucha gente empezó a ver a la profecía, pero le empezó a ver mal. Y entonces empezó a haber como que un interés muy importante sobre la profecía, pero viéndola desde esa parte, ¿no? Viéndola como desde el adivino, que a través de los sueños, de los oráculos, de las señales, podrían predecir muchas cosas, el futuro, principalmente lo que mucho trae a colación entre los cristianos es la venida de Jesús. La venida de Jesús es como que el suceso más atrayente, más enigmático y que hemos en el mundo evangélico tratado de encontrarle fechas para todos lados. Y bueno, los que conocemos un poco la historia de la iglesia, vemos que han surgido muchos personajes que han tratado de profetizar la venida de Jesús. ¿Cuáles han sido los obstáculos personalmente, hermanos, que ustedes sienten, y siendo muy honestos, ¿no? Siendo muy honestos, que les ha o impedido acercarse al cuerpo profético con mayor gusto o alegría o expectativa, como uno lo haría con un libro del Nuevo Testamento, por ejemplo? ¿O qué es lo que les ha despertado y se han acercado al texto profético con vehemencia, con pasión, ¿no? Se han acercado a estos textos de los profetas mayores, decimos, profetas mayores, profetas menores, así les hemos denominado, que los ha hecho acercarse a estos libros, ¿no? Me gustaría escucharlos. Vamos a tomar unos minutitos para saber cuáles han sido los obstáculos que encontramos para acercarnos al texto bíblico en el cuerpo profético, estoy hablando de los profetas, o de acercarnos a ellos. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Y si no lo hago de ti, Marie, de Doping Web, porque todos tenemos algo que decir del cuerpo profético. Diego.
Sí, hola a todos. Sí, por ahí a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención en el sentido, sabemos que los profetas tenían dos oráculos, ¿no? Uno de salvación y otro de condenación. Pero lo que me impacta siempre, me llama la atención la multiforma en que Dios usó para acercarse al pueblo. O sea, el deseo tan grande de Dios de salvar al pueblo, ¿no? Esa forma de llegar, ese amor por el pueblo, ¿no? Y me viene en mente el profeta Ezequiel, por ejemplo. Si nosotros leemos y bueno, estaba loco parece, ¿no? Pero detrás de toda esa escena que él tenía que hacer, Dios tenía un mensaje preciso, ¿no? Para el pueblo, para que el pueblo entendiera, ¿no? Oseas, por ejemplo, y o sea, la verdad que mirando de esta forma a mí me impacta, ¿no? La multiforma que Dios usó para entregar el mensaje, para acercarse al pueblo. ¿Has sentido en tu experiencia, Diego, que tu acercamiento al cuerpo profético ha sido buena, ha sido aceptable, o sentís que seguís estando en deuda personalmente al hacerle justicia a estos textos? Y por ahí algunos profetas, por ahí me cuesta un poquitito, o sea, por ahí me identifico más con algunos y como que algunos todavía, creo que en las clases que vamos a tener seguramente lo voy a seguir redescubriendo, ¿no es cierto? Sí. Ok, ok, interesante, creo que es lo que muchos al ver muy ajenos a los profetas, como que les fruncimos el ceño, como diciendo, ¿y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Y como que no nos acercamos, estamos más familiarizados con los grandes profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, que son los grandes profetas, pero aún en eso, en la grandeza del profetismo isaíano de Ezequiel y demás, aún seguimos estando chiquitos, me parece. Seguimos estando nos quedamos quedando cortos todavía. Lelia. Buenas tardes, bendiciones para todos. La verdad, profe Pastor, es que para mí es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como una odisea la materia porque tiene mucha información de muchas cosas, de mucha historia, y por ahí es difícil poder centrarse en un solo lugar, y por ahí yo digo, me siento una ignorante totalmente, porque uno nunca se puso a analizar los textos del Antiguo Testamento, y ni se puso a clasificar, ni quiénes eran profetas, ni quiénes iban para un lado, ni quiénes iban para el otro, y es un poco por ahí complicado poder entenderlo. Y yo le decía a mi mamá, la verdad es que a mí me encantaría poder agarrar la Biblia y ponerme con todo el material y ver qué onda. Y la verdad es que el tiempo no me da para poder hacer todo eso. Pero me encanta poder ir por lo menos aprendiendo lo poquito que puedo ir captando, porque a mí por ahí me cuesta mucho, yo soy mucho de memorizar y de estudiar, y me cuesta poder captar cuando van hablando. Por eso siempre voy tomando nota de todo. Pero la verdad es que me encanta la materia y me gustaría que el Señor ponga el deseo en mi corazón de poder seguir estudiando y seguir nutriéndome de esto, porque es súper interesante. Pero es como que a veces nos cuesta poder acercarnos porque el antiguo es como que no nos llama a mirarlo, sino que queremos ver más el nuevo. Pero la verdad que es súper interesante todo lo que estamos aprendiendo. Ese es mi aporte, no sé si servirá, pero es mi aporte. Sí, 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 mucho, Clelia. Pienso que me has dado una nueva razón, o a ver, o hemos confirmado la razón de que, gracias a Dios que estamos tomando este seminario, ¿no? Porque ninguno de los que estamos acá, incluido el que les habla, somos expertos en el texto bíblico. Yo mismo, que me encanta profundizar, me siento igual que Clelia, a veces me siento tan en deuda, digo, ¿cuándo voy a aprender tantas cosas que tiene el texto bíblico, no? Llegó un momento en mi vida en donde me sentí muy abrumado por eso y a veces hasta yo mismo me pichaba y me bajoneaba. Yo dije, mejor ya no le sigo porque hay tantas cosas que uno no sabe, que uno no conoce, ¿viste? Que yo decía, y bueno, dejo ahí nomás y me quedo con lo que sé. Pero me anima a pensar que tenemos toda una vida para seguir estudiando el texto bíblico. Me animo a pensar que el seminario es un buen punto de partida para seguir avanzando. Y me animo a pensar también que lo que nosotros no podamos comprender ahora, en la eternidad vamos a tener un montón de tiempo para poder entender las cosas. Y pienso que eso, ¿no? Nos debe motivar un montón a darle gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo. Lo poquito que hoy aprendimos, no lo sabíamos ayer.
Y ayer podíamos habernos quedado con la ignorancia, ¿no? Pero hoy ese poquito hace la diferencia. Y aun cuando ahorita estamos viendo un panorama general que a muchos nos desconcierta, porque evidentemente, y creo que la honestidad de Clelia nos refleja a todos, no nos hemos familiarizado con todo el Antiguo Testamento, pienso que cuando ya entremos a los bloques de cada libro y aterricemos en cada uno de ellos, todo el panorama dará mayor sentido. Entonces, no se desesperen, no se desanimen. Lo poquito que logren aprender, den gracias a Dios por ello, ¿no? Lo que no sepamos, bueno, tampoco es que somos super máquinas para saberlo todo, pero valioso tu aporte, Clelia. Gracias. Mi hermana Zoraida, luego Bere. Paz, mis hermanos. Pues a mí me pasó lo contrario de las personas. A mí el Antiguo Testamento siempre me apasionó. Yo aprendí a estudiar el Nuevo Testamento cuando ya entré a la Iglesia de Dios, porque mi libro era el Antiguo Testamento. Y me gusta mucho, todo lo del Antiguo Testamento me apasionaba mucho, pero lo tomaba como muy literal todo. Todo era tal cual. Entonces, ya que voy dando cuenta de que no es tan así, me gusta. A mí al principio, cuando estaba jovencita y leía el profeta Oseas, me caía re mal la persona por tan bruto. Pero pues hoy en día que sé que es el amor de Dios por mí, ya es otra cosa, que es el amor de Dios. Y me gusta mucho, mucho. El libro de Malaquías me gusta porque así como habla Malaquías, hablo yo. Yo digo las cosas de frente y sin anestesia. Y el libro de Malaquías así las dice: ustedes son ladrones, ustedes son mentirosos, ustedes... Y siempre me ha gustado mucho eso. En cambio, el Nuevo Testamento casi no lo tenía en mi vida, que es el comportamiento, que es lo que Cristo hizo por nosotros, que es la vida, entonces no. Y el Antiguo Testamento sí, me gusta todo, y me sé Isaías 53, ese fue mi poesía. Sí. Me gustan mucho las oraciones, la oración de este rey, ¿cómo es que se llama? La oración se me fue el nombre, que fue y subió al templo y puso las cartas y oró y se echó a llorar encima de ellas pidiéndole a Dios misericordia. Me gustan. Todas esas oraciones, esa era mi lectura, de niña hasta grande. Me gustaba mucho el Antiguo Testamento. En cambio, el Nuevo casi no me adentraba en él. Y ahorita que estoy viendo de que hay muchas cosas de las que yo pensaba que era tal cual y no es así, pues le estoy poniendo atención a ver qué pasa. Mientras no deje de creer en Dios, Zoraida, todo está bien. Puede cuestionar todo menos eso. Un punto interesante que Zoraida puso y es muy importante para el estudio de los profetas, muy importante. Los profetas no pueden leerse de manera literal. Los profetas, los oráculos proféticos, fueron escritos en su gran mayoría en poesía, en su gran mayoría. Nosotros, desafortunadamente, lo hemos interpretado de manera literal. Cuando el profeta habla de que el sol calentará 7 veces más, es poético. Debemos entenderlo. Entonces, una clave de interpretación que Zoraida dio fue, en el caso específico de los profetas, debemos tener mucho tiento de no caer en el literalismo, porque entonces vamos a meternos en camisa de 11 varas y no será. Pero cuando entremos al Nuevo Testamento, Zoraida va a cambiar, va a decir, a mí no me gusta mucho el Nuevo Testamento. Pero ya eso será en el próximo curso, Zoraida. Ahí voy a tratar de convencerla a usted de que le guste el Nuevo Testamento. Bere, y cerramos esta ronda. Bueno, paz a todos, hermanos. Bueno, yo, siendo bien sincera, igual que Clelia, me declaro ignorante de esta parte de la Biblia porque realmente poco y nada tengo, se puede decir, de comprensión respecto del texto bíblico. Llegó un punto en el que, no sé, a mí se me hacía muy pesado leer los profetas. Es como que hay unos que son demasiado densos y que
no sé, yo digo, si se estaba mal viajando, le escribían, o no sé, y me cuesta a veces entender esa parte. Entonces, era como que yo le pasaba, no había como que encontrado algo que me hiciera reflexionar en que es mucho más que algo escrito, ¿no? Que hay un mensaje, cuál era ese mensaje, cuál era el propósito, qué es lo que se estaba viviendo, por qué escribían de la forma que escribían, por qué hablaban la forma que hablaban. Entonces, ahora con estas clases, la verdad que sí, yo bendigo a Dios porque es como que hay tanto para aprender y digo, me pasa igual que Clelia porque mi cabeza es como de teflón, tengo antiadherente ahí y hay cosas que yo digo, híjole, se me pasa, no se me pueden pegar. Es mucha la información que hay, pero bueno, vamos despacito, poco a poquito y ya algún día me atreveré a predicar sobre algún texto del Antiguo Testamento o de algún profeta, no sé, algún día cuando sea grande, pero bueno, me interesa, me gusta, no había visto el enfoque y creo que en realidad, lo digo así, era completamente, me considero ignorante en ese punto, entonces la verdad que está muy bueno, gracias a Dios por este tiempo, porque nos da la oportunidad de poder aprender y reaprender muchas cosas, así que nada, eso es todo. Gracias, gracias, amor. Bueno, mientras no prediques del profeta Guillermo Maldonado, te lo agradeceré infinitamente. De ahí en fuera, metele para cualquier otro profeta. Bueno, sí, y lo decimos en el muy buen sentido de la palabra, hermanos. Nuestra ignorancia de los profetas no radica de un desdén, por eso decía que en el muy buen sentido de la palabra, de un desdén hacia el texto bíblico, sino más bien de una ignorancia hacia el mismo y por lo tanto no nos atrae tanto. En el caso de mi hermana Soraya y de otros que nos gusta el Antiguo Testamento, lo vemos profundamente atrayente y con un gran desafío para su entendimiento. Pero bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Bueno, voy a compartir ahora las reflexiones que tengo en torno a los profetas, que en esto cerramos nuestro curso de Antiguo Testamento, de introducción. Voy a cerrar en estas sesiones. Voy a hacer primero un panorama general de qué es lo que trata el ministerio profético, ¿no? Y voy a cerrar con los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento, 5 grandes profetas del Antiguo Testamento y cómo su reflexión o sus oráculos, diríamos, fueron el punto de partida para la construcción teológica del pueblo de Israel. Y estaremos abordando 2 profetas del reino del norte, que es Amós y Oseas, y estaremos hablando del primer Isaías, y después abordaremos los 2 grandes profetas del exilio del reino del sur, que serían Jeremías y Ezequiel. Y con eso vamos a cerrar. Va a ser muy rápido, muy introductorio, pero al menos nos va a dar un pantallazo del cuerpo profético. Bien, voy a compartir la pantalla para continuar con la clase. Bueno, a los textos proféticos o al profeta en sí mismo se le ha considerado como la voz de Dios, como el portador del mensaje. Se le dice oráculo, cualquiera de las 2 acepciones está bien, mensaje profético u oráculo profético, de la voluntad de Dios hacia el pueblo. El profeta de la Biblia es una figura muy diferente a los falsos profetas que hoy tenemos, y lo voy a decir con toda la extensión de la palabra, a los falsos profetas que hoy tenemos y que tratan de adjudicarse este título que aparece en el texto bíblico. Son nada que ver, no hay ni siquiera punto de comparación. El profeta bíblico tiene una función específica y sobre todo que el profeta, hermanos, es alguien que en esencia es profundamente rechazado. ¿Por qué? Porque el profeta va a anunciar un mensaje que a oídos del monarca, del rey, no serán muy agradables, ¿no?
A nadie le gusta, hermanos, que nos digan que estamos equivocados o que no tenemos la razón, ¿no? A nadie nos gusta. Siempre cuando dice, che, vos te voy a corregir porque creo que te equivocaste. Y no, yo así soy y eso es lo que pienso y no me vas a cambiar. El mensaje profético va a enfrentarse al poder en turno, ¿no? A toda la estructura del poder que existía en los reinos. Y también se va a enfrentar al poder religioso. Y se va a enfrentar básicamente a contradecir las acciones que los sacerdotes, varios de ellos, estaban como que corrompiendo su papel o su investidura en el templo. Pero también el profeta no solo se va a enfrentar al poder político, al poder religioso, sino también se va a enfrentar al mismo pueblo, porque el profeta, aun cuando va a estar muy cercano al pueblo, eso lo hará muy vulnerable, porque los oráculos que va a pronunciar, muchos de ellos serán dirigidos al pueblo en sí mismo, a la gente, ¿no? A sus coterráneos, a sus contemporáneos, a sus vecinos, y eso hará que el profeta sea una persona no querida, sea una persona perseguida, encarcelada y asesinada. Por lo tanto, la función, el trabajo de profeta no era algo tan deseable como hoy muchos quisieran ser profetas o apóstoles y demás, ¿no? No era una función muy deseable. La segunda de las tres grandes secciones en que se divide la Biblia hebrea, dijimos que eran los Nevi'im, llamado profetas, se subdividía en dos. Esto ya lo expliqué, profetas anteriores, profetas posteriores. La diferencia en nuestras Biblias actuales es que la Biblia hebrea considera a los proféticos, catalogándolos como profetas anteriores, aquellos que tienen un carácter histórico para nosotros. Dije que la Biblia hebrea coloca los libros históricos nuestros como proféticos porque aparecen importantes profetas o figuras de profetas dentro de estos libros, ¿no? Tendríamos entonces a Samuel, a Gad el vidente, tenemos a Natán, tenemos al mismo Eliseo, Elías, etcétera. Entonces, por eso es que se les dará el nombre de profetas anteriores. El conjunto de los profetas posteriores estará conformado por los tres grandes profetas del Antiguo Testamento, que serían Isaías, Jeremías y Ezequiel, y el libro que se le conoce como el libro de los profetas menores, que agrupa a los 12 profetas que así se nombran. Son nombrados menores, hermanos, no porque carezcan de importancia, ¿no? Ya veremos que, por ejemplo, Amós y Oseas son profetas profundamente grandes, su figura es gigantesca, pero no se les dice profeta menores porque carezcan de importancia, sino porque son notablemente mucho menos extensos que los escritos de los tres grandes profetas. Si comparamos los 66 libros de Isaías, si no mal recuerdo que tiene, en comparación a Ageo, Abdías, perdón, que es solamente una cuartilla, la mitad de una cuartilla. Entonces, por eso es que se les da este nombre de ser profetas menores. Por otra parte, no olvidemos que en el índice de la Septuaginta del canon griego, que incluso forma parte también de nuestra Biblia actual, ¿no? Aparecen dentro del cuerpo profético el libro de Lamentaciones y el libro de Daniel en esta sección. Bien, ¿por qué aparece Lamentaciones en esta sección? Porque aun cuando hay una postura que rechaza la autoría de Lamentaciones por parte del profeta Jeremías, la Septuaginta, en el prólogo al libro de Lamentaciones, establece que quien escribe estos lamentos, estas endechas fúnebres, es el profeta Jeremías. Por eso es que la Septuaginta lo colocará inmediatamente posterior al libro del profeta Jeremías y quedará dentro del cuerpo profético.
En el caso del profeta Daniel, como expliqué ya en alguna clase, Daniel ubica los hechos de su libro dentro del contexto del exilio, ¿no? Miraremos ahí, por ejemplo, si se dieron cuenta o si lo relacionan, Daniel empezará con un tema de santidad, ¿no? Que este tema es la reflexión que hará la clase sacerdotal que va al exilio, porque el exilio, recuerden, no solamente reflexiona sobre el sábado, sobre la circuncisión, sino también que va a reflexionar también sobre la dieta, sobre los alimentos, ¿no? Por eso es que Daniel entra con un tema sobre la santidad en los alimentos, ¿no? Recuerdan la historia cuando Daniel dice, nosotros no vamos a comer de eso, danos lo que nosotros creemos que podemos comer. Esa narración no es inocente, no es una narración que sea como es una linda historia para los niños, ¿no? Pero tiene unas profundas connotaciones teológicas, porque es allí donde Israel empieza a establecer esa diferencia, empieza a reflexionar sobre el concepto de santidad. Y Daniel no entra dentro del cuerpo profético en la Biblia hebrea porque es escrito muy tardío, ¿no? Es un escrito muy tardío, ya casi de la época helénica, más bien de la época helénica. Estamos hablando del siglo segundo, finales del tercero, principios del segundo, ya muy tardío, donde se cree que para el judaísmo el concepto o la tradición profética había cerrado, ya se había cerrado con con Esdras Nehemías, ya estaba cerrado el tema. Entonces, ya no lo pudieron, diríamos en esos términos, meter al cuerpo profético y lo colocaron en la tercera sección de la Biblia hebrea, que se llama los Ketubim, que es la sección de los escritos. Es ahí donde Daniel va a ser colocado. Nosotros no lo colocaremos ahí, digo nosotros, en la tradición evangélica que sigue la propuesta del canon griego, porque se entenderá que las visiones apocalípticas o del género apocalíptico que tiene Daniel lo ensalzará en un nivel de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso es que lo coloca allí y sobre todo por la temática que encierra. Recuerden que el libro de Daniel es un reflejo de lo que está, aunque fue colocado en la etapa del exilio, es un reflejo de lo que estaba sucediendo al momento en que se escribió, que ustedes recordarán, ya lo vimos también en clase, que era el periodo del reinado de Antíoco Epífanes IV, donde ese reinado es cruel, es despiadado, es terrible, terrible, y entonces el libro de Daniel se escribe en alusión a que ese reinado no va a perdurar, no va a permanecer en el tiempo, y el reinado que va a triunfar, diríamos, es el reinado de Dios. Entonces, bueno, Daniel no está en la Biblia hebrea, pero sí lo tenemos nosotros y son algunas de las razones por las cuales nosotros consideramos tanto a Lamentaciones como a Daniel dentro de este cuerpo que nosotros le hemos llamado profetas mayores, ¿no? Profetas mayores. Cuando hablamos de profeta en el Antiguo Testamento, debemos entender algo. Primero, profeta es una palabra castellana muy nuestra, derivada del vocablo griego profetes, compuesto por la preposición pro, que tiene un valor locativo y equivale a delante de o en presencia de. Y tiene también un verbo, el verbo femi, que significa decir o anunciar, el anuncio que va delante de, o el anuncio que se habla en nombre de. En la Septuaginta encontramos este vocablo griego, profetes, ¿no? Como una traducción de la palabra griega naví. Naví. Naví es la palabra en hebreo para lo que nosotros le llamamos profeta. Por eso es que la segunda sección de la Biblia hebrea se le llama los Nevihim, que es una derivación de naví, que significa profeta.
Entonces, la traducción que tenemos es Naví, que es relacionada esta última con otras raíces semíticas, cuyo intención la definición del concepto en su sentido principal será anunciar o comunicar algún mensaje. En esencia, el profeta, su función, su labor será anunciar o comunicar un mensaje, y en este caso será el mensaje de Yahvé, el mensaje de Dios. Fuera de la Biblia, fuera dentro de los contextos que se manejaban en las religiones paganas, en las religiones cananeas, el profeta se le daba una connotación, ¿no?, como de adivino y sobre todo un vaticinador del futuro. Por eso es que fuera del texto bíblico es frecuente, vamos a encontrar en mucha literatura, que el nombre del profeta es alguien que transmite mensajes de parte de alguna divinidad, ¿no? Los profetas de Dios no eran los únicos, o sea, había muchos profetas en la antigüedad. Y muchas de las culturas, ¿no?, sumerias, egipcias, cananeas, tenían sus propios profetas. Israel también tenía sus propios profetas, solo que muchos de los casos tienen que ver con cuestiones de adivinación. Ya vamos a ver, hermanos, ya vamos a ver algunas de las prácticas adivinatorias que existen en el texto bíblico y que mucho se debe a la influencia que se tenía en aquel tiempo en relación a los profetas de otras culturas, ¿no? Y entonces vamos a ver algunas de las acciones que tenemos de algunos profetas que aparecen en el texto bíblico, pero que en esencia la gran definición, la gran puesta que nosotros vamos a darle al término profeta vendrá a ser como un comunicador de un mensaje, más allá de considerarse un adivino, un mago, un hechicero, ¿no?, que conoce el futuro, y como conoce el futuro, como que se adelanta a su tiempo y lo hará. Aun cuando, vamos a ver más adelante, habrá algunas profecías que tienen que ver con el futuro, pero siempre de una situación concreta. En sentido bíblico, entonces, debemos entender que profeta es alguien especialmente que Dios escoge. Dios siempre va a escoger a sus profetas. Esa va a ser la diferencia. Miren, una de las grandes reglas proféticas, ¿no?, una de las grandes reglas proféticas que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es que si lo que el profeta decía se cumplía, que provenía de parte de Dios. Y si no se cumplía, era falso profeta. Entonces entendía que el profeta que comunicaba algo, ¿no?, Dios lo había escogido de manera especial y lo envía como su portavoz, lo envía como su mediador, como su mensajero, ya sea ante el pueblo, como lo dije, ¿no? El profeta va a anunciar al pueblo, muchos de los oráculos van a ir en función de la ética del pueblo, del comportamiento del pueblo, pero también habrá varias veces en que el mensaje irá directo a una persona en particular, principalmente al rey, ¿no? El caso más emblemático que tenemos acá es cuando David, el rey, el gran rey David, comete el tema con Urías Eteo, con Betsabé. ¿Quién se presenta ante él para hacerle mirar su falta? ¿Quién diseña toda una estrategia para poder encarar al rey? O sea, tampoco era de decirle, rey, tú eres esto, tú eres un asesino, tú eres un malo. Utiliza toda una historia, pero es Natán, el profeta, quien se va a acercar para dar un anuncio de parte de Dios, ¿no? Un anuncio de parte de Dios. En ocasiones, como dije, y lo vamos a ver en función de muchos de estos ejemplos, el mensaje profético va a hablar sobre el futuro. Tiene que ver básicamente, hermanos, con el tema
de las invasiones que tanto el Reino del Sur como el Reino del Norte van a tener en el futuro. Parece ser que los oráculos o los mensajes que los profetas mencionan a estos reinos hace entender que en el futuro vendrá destrucción, vendrá desolación, vendrá el arrasamiento del pueblo y las potencias se levantarán, ¿no? Pero ese evento futuro que podríamos nosotros considerar que es como que mira hacia adelante, ¿no? Siempre está vinculado a una situación concreta e histórica. Concreta e histórica. Y que es inmediata al pronunciamiento de la profecía. O sea, el profeta Amós nunca se sentó y dijo, bueno, les voy a decir que en el 2021 de la era cristiana, ¿no? Va a suceder tal cosa, va a haber una epidemia, ¿no? Una pandemia. Entonces, como hoy muchos han querido ver en los textos proféticos, los sucesos que hoy tenemos a la luz de los hechos concretos que los profetas tenían en ese momento y que nada tenían que ver con el futuro, diríamos ahora nosotros, y que queremos atribuirle a los profetas y queremos ajustar sus profecías a lo que nosotros tenemos. Hay mucha gente que sigue siendo fanática de Nostradamus, ¿no? La Cábala es uno de ellos que trata de encontrar o de descifrar enigmas que están dentro del texto bíblico. En fin, sigue habiendo mucha intención de conocer el futuro. Ese es uno de las grandes falencias que el ser humano tiene. El ser humano, al querer conocer el futuro, puede controlar el presente. Y por eso es que siempre ha tratado de encontrar la mejor manera de ver eso y se apoyan en los profetas para eso. Pero las profecías que tienen que ver con el futuro siempre se refieren al hecho concreto, ¿no? Y ya dije que se referían principalmente a las conquistas, ¿no? Tanto de Jerusalén, el destierro, en fin. Para comprender, estoy en el último párrafo, ¿no?, de esta diapositiva. Para comprender el sentido profundo de la palabra de Dios transmitida por los profetas, es menester prestar la máxima atención al contexto histórico en el que originalmente fue proclamada o proclamado ese mensaje. Nosotros, vuelvo a repetir, hermano, miren, el mensaje profético fue dicho en un momento determinado para personas determinadas a situaciones determinadas. Y nuestro acercamiento a estas profecías en estricta justicia y haciendo honor a la verdad que contiene el texto bíblico, deberíamos, en primer lugar, situarlas, su pronunciación y los efectos de esas profecías a ese momento y evitar por todos los medios tratar de traspolarla a nuestras realidades, queriendo justificar con ello las situaciones que hoy estamos viviendo. Hoy sucede algo y ¿qué hacemos? Bueno, tratamos de buscar en la palabra de Dios. Incluso vi muchos, la verdad que ni me acuerdo la cita bíblica que muchos compartieron del profeta que decía el anuncio en Facebook, que muchos cristianos compartieron muchas veces. Esta pandemia ya estaba profetizada desde la antigüedad y creo que era el profeta Isaías, sacaban un texto del profeta Isaías, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Si queremos ser serios estudiantes de la palabra y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y no dejarnos llevar por querer quedar bien o buscar la nota, la primicia de la nota, tenemos que ser muy cuidadosos en aquello que compartimos, ¿no? Sobre todo en este tema del texto profético. Los profetas tienen otra función y lo vamos a ver ahora. El profeta no tiene la intención de decir que en el año 2021 de la era cristiana va a haber una pandemia y entonces, viste, aquí estaba ya dicho en la Biblia y por lo tanto la Biblia es la verdad y la Biblia está diciendo algo que tiene que ver.
A ver, creo que alguien me anotó algo aquí en el chat. No sé si era el Isaías 26:20. Espero que quien me compartió en el chat no haya compartido eso en Facebook. A ver, solo déjenme por... La verdad que yo cuando leo esas cosas, hermanos, no le presto mucha atención. Sinceramente no me engancho con eso, no. Bueno, sí, era algo así también. Anda por lo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquitito por un momento en tanto que pasa la indignación. Sí, leí también un par de eso, pero había otros también, otros textos que mencionaban eso. El texto profético no tiene esa función, tiene una función mucho más profunda. Y su catequesis o la enseñanza que nosotros encontramos de los oráculos proféticos es mucho más fuerte que entender o querer saber lo que es el futuro. Y vamos a verlo ahora. La figura del profeta, entonces, ocupa con frecuencia un lugar importante en los libros narrativos de la Biblia. Tal es el caso de estos grandes profetas que les digo que aparecen en los textos históricos que nosotros llamamos, ¿no? Los libros de Samuel, de Reyes, que tienen que ver con Samuel, Natán, Elías, Eliseo, que tuvieron un significado especial. Hemos escuchado sus historias, pero como cuando ya vayamos por la avenida de los profetas, vamos a encontrar muchos otros profetas anónimos que se le conocen. Profetas anónimos. Profetas que no sabemos sus nombres y profetas no solo hombres. Es interesante esto. Y vamos a tratar de dar un justo tratamiento a esto. Al menos el justo tratamiento evangélico y bíblico que aparece en cuanto al ministerio de la mujer, ¿no? Porque vamos a encontrar a muchas mujeres con funciones muy importantes, muy trascendentes y muy incluso superadoras en muchos casos a hombres que también tenían ciertos ministerios. Dentro de los profetas anónimos, ¿no? A ver, están los profetas poco conocidos y los profetas anónimos. Los anónimos no sabemos quiénes eran, simplemente sabemos que y se levantó un profeta de parte de Dios e hizo tal cosa. Los menos conocidos son aquellos que, por ejemplo, Agías de Silo, Débora, Gad, vidente de David, Hulda, María, la hermana de Moisés y Aarón, Micaías, hijo de Imla, etcétera, que son menos conocidos. Ya ubicaremos en su momento alguna de estas profecías y estaremos analizándolas también, ¿no? Y vamos a disfrutar por qué aparecen en el texto bíblico, qué hicieron, y también veremos algunos profetas anónimos que no conocemos sus nombres. Bien, en estos relatos se conservan muchas veces palabras o cantos de los profetas que las tradiciones bíblicas han puesto en boca de estos grandes personajes, pero que muchas veces, hermanos, estos cantos y estas oraciones son construcciones que se elaboran a partir de las reflexiones teológicas que se hacen en el devenir del tiempo y que se colocan en boca de estos personajes, atribuyéndolos a ellos, ¿no? Para darles la fuerza y la impronta que necesitan. Aunque la intención del texto se dirige por lo general a realzar la importancia del ministerio profético en circunstancias decisivas de la historia de Israel. Estaremos mirando, por ejemplo, la labor que tuvo Jeremías con el rey en turno para decirle, mira, no te rebeles con Nabucodonosor, no te sientas mal. Mira cómo le fue al reino del norte, mirad, les fue mal, se rebelaron, creyeron que podían con eso y mira. Y entonces Jeremías va a ser uno de los profetas que va a decir, no hagas lo mismo, o sea, sé más inteligente, vamos a hacer algunas alianzas, no te comprometas. ¿Sí? El rey en turno dijo no, Joaquín dijo no, yo voy a hacer, así es que estos les vamos a mostrar quiénes somos y finalmente terminan siendo destruidos. Esa será la labor del profeta. Tendrá mucho que ver con las circunstancias decisivas en cuanto a las cuestiones históricas de Israel. Bueno, me llegó otro mensaje, vamos a ver si es. Bien, aquí hay otro de Jeremías 25:32. Me suena más a Isaías, pero déjenme ver un poquitito. Jeremías 25:32.
32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Sí, no lo leí, pero sí, no es el que digo, pero sí también lo vi y se hacía una clara alusión de eso, ¿viste? ¿Cuántos muertos hay? Y bueno, ya desde el profeta Jeremías estaba anunciado. Nada que ver, no, el profeta no tenía ni la más mínima, no sabía, es más, que íbamos a existir nosotros. Jeremías no tenía ni la más ni la idea de que algún día iba a haber luz. Pobre Jeremías, a la luz de la vela, se puso a escribir allí. Ni sabía que iba a haber computadoras, ni iPhone, ni tablet, ni nada por el estilo. Bien. Pero vieron, ese afán de querer tergiversar el texto bíblico en aras de sostener una postura, no siempre es recomendable. Yo en lo particular no lo recomiendo. Me gusta mucho el cuerpo profético. Y lo que he aprendido del texto profético es, primero, a sacarme de encima la necedad que puedo yo tener de querer encontrar el futuro en estos oráculos. Eso no existe en mí. Yo no tengo ni la más mínima intención de encontrar en los textos proféticos el vaticinio del futuro. Hay otro motivo mucho más poderoso que eso, y que creo que es la intención de que aparezcan en el canon bíblico, ¿no? Dios no quería que conociéramos el futuro. Eso nos debe quedar muy claro. Dios no quiere que conozcamos el futuro. Ya lo miraremos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Pobre Apocalipsis, le hemos dado una parcheada para todos lados. Pobre Apocalipsis, le cortamos aquí, le cortamos allá, le cortamos para otro lado, y con tal de justificar ciertas cosas, hacemos una ensalada de remolacha con papa y mandioca que para qué les cuento. Eso no es correcto, ¿no? Porque los textos proféticos no tienen que ver con el futuro. Aun cuando hablan del futuro, tienen que ver con otra intención más importante. Y creo que viene en la siguiente diapositiva. Los profetas, hermanos, entonces introducen sus mensajes mediante fórmulas que van a justificar que lo que ellos quieren transmitir o están transmitiendo no es palabra suya, sino es palabra de Jehová. Entonces, todos los oráculos van a ser precedidos por esta fórmula. Siempre van a decir, así ha dicho Jehová. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, palabra de Jehová que vino a tal persona. O otras semejantes que se asemejen o que den la idea de que el profeta no está hablando por sí mismo, sino que el mensaje vendrá directo de Dios, ¿no? Ya vamos a ver, no lo voy a hacer ahora porque es adentrarnos ya, pero ya vamos a ver cuáles eran los medios que en aquel tiempo se tenían para saber qué era eso que venía de parte de Dios, ¿no? Es muy importante saberlo. Bien, a menudo los profetas se presentan a sí mismos como enviados de Dios e investidos de autoridad para proclamar su palabra. ¿Qué sostenía el profeta, hermano? Miren, ¿qué puede sostener la vida de un hombre o una mujer capaz de soportar el rechazo, la cárcel y la muerte, si no es el hecho de que lo que él está proclamando esté plenamente convencido de que lo que está diciendo es palabra de Dios o viene de parte de Dios? Solo el convencimiento que alguien tiene de que lo que está diciendo Dios lo está ordenando es suficiente para mantener al profeta de pie, para mantener al profeta con la convicción de que tiene que seguir con su labor profética, aun cuando veremos algunos profetas, ¿no?, que dicen, he querido escaparme, he querido huir, me he querido ir, ¿no? No quiero saber más de esto que estoy viviendo, porque esa era una realidad. O sea, el acoso que el profeta tenía en aquel tiempo era impresionante, era impresionante. No crean que el profeta estaba en su casa de verano, ¿no?, ahí soplándose, tomando una copa de vino. Realmente estaba siendo acosado. Ya expliqué
que la razón era por el tipo de mensaje que pronunciaba. Por lo regular, no eran mensajes muy lindos. Esta personal certidumbre de haber sido divinamente elegidos para comunicar determinados mensajes es el signo característico de la conciencia profética. Es el signo de que el profeta está seguro que lo que está diciendo y lo que está haciendo, más allá de que vaya de toda lógica, más allá de que tiene que casarse con una prostituta, ¿no? Y tiene que amarla, o sea, no solo tiene que casarse con una prostituta, que ya en sí, en esencia misma, está mal, ¿no? O sea, pensar que la mujer que va a ser la madre de tus hijos se acostó ya con todo mundo, ¿no? Y que todo mundo ya sabe cómo es y que todos los hombres del pueblo, ¿no? Han pasado por su cama, no es lindo, ¿no? No es lindo. Mis respetos para el profeta Oseas, mis respetos, ¿no? Pero ahora tiene que amar a Gomer. O sea, no solo tiene que casarse con ella, la tiene que amar. ¿Cómo amas a alguien que a veces de entrada, viste, no necesariamente tuvo un cortejo, ni necesariamente hubo una relación que hoy nosotros tendríamos de noviazgo y demás? Las cosas antiguamente eran distintas. Amarla. Bien, ¿cómo logra el profeta sostenerse eso? ¿Cómo logra Ezequiel reponerse de la muerte de su esposa de manera repentina, ¿no? ¿Y cómo soporta el profeta esa indicación de Dios? Voy a quitar en un abrir y cerrar de ojos delante de ti al deleite de tu alma, de tu corazón. Se ve que Ezequiel estaba re enamorado de su esposa, ¿no? Que la amaba profundamente. ¿Cómo entender eso, no? La verdad que ya vamos a adentrarnos un poco más a los signos, que se le llaman los signos proféticos, de estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con acciones que podrían tambalear a cualquier persona y dicen, mira, si para servirte tengo que casarme con una prostituta y tengo que además amarla, olvídate, ya está, yo me dedico a otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hacía que el profeta estuviera consciente de eso? Que sabía que todo esto venía de Dios. Esto hace grande al profeta. Hace grande al profeta. Así entonces, Isaías responde al llamamiento de Jehová. La vocación profética es muy interesante porque cada profeta será llamado de manera diferente, de circunstancias diferentes. Su llamado vendrá a ser distinto uno de otro, pero la respuesta siempre será la misma. En el caso de Isaías, él responde al llamamiento de Jehová diciendo, heme aquí, envíame a mí. De Jeremías, que escucha la voz de Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, hablando Dios hacia él. O de Ezequiel, que oye el mandato de Dios cuando dice, ve y entra en la casa de Israel y háblales con mis palabras. Amós, por ejemplo, que es lo vamos a ver en la clase que viene, es un pobre campesino, ¿no? O un campesino pobre, diríamos, ¿no? Que se separa de sus labores pastoriles y se transforma en el portavoz de Dios y dice, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, la respuesta, las vocaciones proféticas que se le llaman, las vocaciones proféticas son dadas de maneras distintas, de manera diferente a cada uno de ellos, pero la respuesta sigue siendo la misma. El profeta obedece. Obedece lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está mandando. En la literatura del profetismo israelita tenemos varios estilos y formas en que estos oráculos se manifiestan. Por eso es bien importante saberlo, hermanos. Y es importante saber que la gran mayoría de los textos proféticos no son literales. En muchos casos vendrán como visiones, ¿no? Y deberán interpretarse a la luz de esas visiones y de los contextos históricos en que se mueven. Habrá himnos y salmos, vendrán muchas profecías, serán elaboradas para ser cantadas.
Algunas otras tendrán forma de oración, de súplica, de plegaria, de ruego. Algunas más vendrán con un carácter sapiencial, de reflexión, de sabiduría. Algunos serán alegóricos, ¿no? Con muchas comparaciones. Otros serán simbólicos, completamente simbólicos, y tendríamos que pensar en eso, en los símbolos, que para nosotros los símbolos, nosotros no debemos estar peleados con los símbolos. Los símbolos eran muy comunes en la literatura bíblica, muy comunes. Por eso es que se hizo muy famosa la literatura apocalíptica, porque la literatura apocalíptica estaba llena de símbolos, símbolos que eran conocidos en esa época. Hoy nosotros estamos llenos de símbolos, para todos lados. No hay necesidad de que nosotros leamos nada. Con que encontremos un símbolo, sabemos de qué se trata. Si nosotros viajamos a China y vemos un anuncio que tiene un fondo rojo y unas letras blancas en cursiva, sabemos que es Coca-Cola, que es una gaseosa, que es un refresco. Son símbolos. Bien, así hay también muchos símbolos en el texto profético. Textos vocacionales, muchas de las profecías tienen que ver con las vocaciones proféticas, los llamados a ser profeta por parte de Dios. Y entonces, a la luz de todo este conocimiento, el Dios que proclaman los profetas va a ser muy interesante. Este es el meollo del asunto, hermano. Este es el meollo del asunto. Los textos proféticos no están elaborados ni pensados, ni siquiera creo que Dios lo haya ideado de esa manera para conocer el futuro, ¿no? Sino más bien para anunciar quién era Él. De eso se tratan los textos proféticos. Entonces, los profetas proclaman dos cosas en particular. Es un mismo anuncio, pero son dos cosas. Denuncian el pecado, ¿no? Que esa es la labor más fuerte, más chocante del profeta. Denuncian el pecado, manifiestan a un Dios que enjuicia con severidad el pecado del pueblo elegido. Hay una denuncia muy fuerte. Veremos muchos oráculos donde Dios habla de manera muy enérgica denunciando el pecado del pueblo. Tengo problema con mi pantalla, no leo la palabra que dice abajo. Santo y no tolera la mentira. Es justo y santo. Sí, ya le entendí entre letras. El Dios que proclama los profetas es un Dios que se denomina como justo y santo y que no va a tolerar bajo ninguna circunstancia ni la mentira, ni la idolatría, y ojo con esto, hermanos, ojo con esto, ni la injusticia. Muchas de las denuncias proféticas van a venir en función de las graves y grandes desigualdades sociales que existía dentro del pueblo. La opresión del pobre será un tema muy recurrente en los textos proféticos. Al profeta no le interesa saber el futuro, al profeta le interesa conocer el presente y a partir de ahí cambiar la realidad de la historia del presente. Y entonces viene el anuncio de salvación. No solamente es denuncia de pecado, sino que ahora viene un anuncio de salvación. Y entonces en el anuncio de salvación, los profetas anuncian que Dios es un Dios lleno de compasión, liberador, salvador, que quiere hacer beneficiarios de su favor y sus dones a todos los seres humanos. Ya hablamos sobre eso, sobre la universalidad de la salvación de Dios, no solamente a Israel. Bien, nos vamos a ir al receso y vamos a regresar con un texto, ¿no? En donde hemos hecho mal, creo yo, o lo hemos ocupado de manera incorrecta. Va a ser un texto profético y que vamos a mirar que en la tratativa que hacemos de este oráculo profético, que por cierto lo mencionó mi hermana Zoraida,
y que aparece en el último libro de la Biblia, que es Malaquías, vamos a mirar cómo en este oráculo o en este mensaje, o no le hemos hecho justicia al texto. No le hemos hecho justicia al texto y hemos predicado muchas veces sobre este texto de una manera equivocada. Entonces, después del receso, vamos a abordar este oráculo que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, que tiene que ver con el diezmo. Que tiene que ver con el diezmo. Así es que vamos a regresar con este oráculo y lo vamos a estudiar un poquitito a la luz del mensaje esencial que tiene los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, 5 minutitos, hermanos. En mi computadora son 17 y 9 minutos, 17 y 14 minutos, volvemos a la clase. ¿Ok? Si quieren ir leyendo Malaquías, pueden leerlo. 5 minutitos.